Muy bien, pues bienvenidos, buenas noches. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Nos da gusto verles a distancia, aunque tengamos diferentes climas, pero todos juntos. La verdad que da gusto que nos podamos dar este tiempo, este pequeño espacio en la mitad de semana para reflexionar un poquito. Y pues bueno, hoy queremos tocar un poquito un tema que a lo mejor pudiera ser recurrente, pero con un enfoque diferente. Dios puso en nuestro corazón darle un enfoque diferente. El título es Luz en nuestra habitación. Y, y para tratar de empezar a dar un contexto y un razonamiento, yo quisiera empezar que nos preguntáramos a qué le tenemos miedo. ¿Cuál podría ser uno de nuestros grandes temores o algo que recurrentemente nos da miedo, ¿no? Quizá a lo mejor puede haber diferentes respuestas, ¿no? A lo mejor unos puede ser a la infección, ¿no? Que ahorita está muy fuerte, ¿no? A salir positivos en COVID, ¿no? Pero también puede ser, como adultos, muchas veces nuestros temores están más enfocados hacia el aspecto económico, hacia el aspecto del trabajo laboral. Nuestros temores pueden estar también a lo mejor quizá en suplir a nuestra familia o un día faltarle a nuestra familia, ¿no? Sin embargo, está comprobado que una de las etapas donde se desarrollan los miedos que más se arraigan en nuestra vida y que muchos de ellos a veces nos acompañan durante toda la vida es en la etapa temprana, en la infancia temprana, ¿no? Más que en la infancia, en la niñez, en este periodo en donde a lo mejor ya tenemos un razonamiento para entender lo que es un peligro, lo que es una amenaza, algo que nos puede generar temor, pero a lo mejor no tenemos la capacidad de entender el contexto general, ¿no? Y un estudio nos reflejaba que los 10 miedos más comunes en los niños son en este orden y en este orden de importancia lo pone este estudio, que el primero es la ausencia de los padres. Algo que los niños desarrollan primeramente es sentirse solos, sentirse que sus padres no están cerca por toda la imagen que pueden los padres significar para un niño pequeño en protección, en seguridad, en autoridad, en soporte, en todo lo que conlleva a que un niño se sienta lejos de sus padres, ¿no? El segundo temor es la oscuridad, lo desconocido, lo que representa no poder ver o encontrarse en un ambiente donde no puedes ver lo que está a tu alrededor. La ausencia de los padres, la oscuridad. Y el tercero es personas o situaciones desconocidas. Enfrentarte a una persona que no conoces y que es amenazante, o una situación totalmente desconocida para ti y que te genera incertidumbre, que no sabes si pone en riesgo a lo mejor tu integridad. A veces la cosmovisión de los niños cuando son pequeños es muy diferente porque su mundo grande es mucho más pequeño de lo que nosotros concebimos. Su mundo grande realmente se confina a lo mejor a casa, escuela y uno que otro lugar más. Cuando nosotros a lo mejor como personas adultas podemos pensar en situaciones de ciudad o en situaciones de zonas geográficas mucho más amplias, ¿no? Entonces, quisimos empezar hablando por este punto porque hay una línea conductual entre esos tres primeros miedos. La ausencia de los padres, la oscuridad o situaciones desconocidas. Después en la lista aparecían ruidos fuertes, después los médicos, que no sé en el caso de ustedes, pero a mí particularmente los dentistas me hacían correr, el mar, la altura, algunos animales, los animales sobre todo aquellos que pueden ser más imponentes a la edad del pequeño, personas disfrazadas, no sé cuántos de ustedes en algún momento tuvieron miedo a los payasos o a la maestra de química, ¿no? Que se aparecía y parecía que traía disfraz, o monstruos, brujas o seres fantásticos, ¿no? Estos son los 10 miedos más comunes a nivel global, ¿no? En una de esas tantas encuestas que a la gente le gusta hacer preguntas, ¿no? Pero los tres primeros nos llaman la atención porque tienen esta similitud o este hilo conductual que es la ausencia de los padres, pero también la oscuridad, que a final de cuentas es la ausencia de luz, la ausencia de visibilidad, y sobre todo que esta oscuridad muchas veces nos remite a situaciones o a contextos que no conocemos. La oscuridad conlleva muchas cosas, la oscuridad es el símbolo de tinieblas, la oscuridad es la ausencia total y absoluta de luz. Hay veces que podemos estar en una penumbra y podemos quizá a veces, no sé si les ha pasado que están en una habitación y de repente no hay mucha luz,
pero cuando nuestra vista se acostumbra, podemos distinguir una que otra silueta o podemos percibir que hay cosas a nuestro alrededor, aunque no necesariamente las veamos. Pero yo les voy a compartir en alguna ocasión en una experiencia que yo viví en Guatemala hace 4 años, o 5, creo, 5 años, legendarios. Tuve la oportunidad de bajar a través de una caverna y un río subterráneo y nos llevaron al centro de una montaña, en el cenit de una montaña, pero por la parte interna de la montaña. Ahí cruza un río y entramos a una pequeña cueva, que yo creo que sería una cueva a lo mejor de unos 8 o 10 metros de diámetro y a lo mejor unos 2 metros de alto, más o menos, porque uno tenía que entrar hasta agachado, ¿no? Y el agua llegaba más o menos a la altura de las rodillas y veníamos a gatas, veníamos inclinados para no pegarnos porque la cueva tiene formaciones y tiene rocas salientes y filosas. Y traíamos una lámpara de minero, como le llaman, una lámpara en la frente. Veníamos en línea, en cunclillas, avanzando hasta que llegamos a este recoveco dentro de esta ruta de grutas y de cuevas, a esta pequeña cueva donde corría el río, ¿no? Y estando ahí, una parte de la dinámica, la persona que nos estaba conduciendo nos dijo, yo les voy a pedir que ahora guarden silencio y apaguen sus lámparas. Yo creo, no puedo describir, ni puedo comparar o equiparar la sensación que da una oscuridad total. Esa oscuridad que ni siquiera al paso de los segundos o de unos minutos tratas de aclarar tu vista y parpadeas y te esfuerzas por tratar de aclarar tu vista y tratar de tener un punto de referencia, un pequeño haz de luz o algo, y no existía, no había, era un negro total y absoluto. Y lo más, cuando uno está en una situación, en una oscuridad así, tus sentidos es cierto que empiezan a percibir diferente y empiezas a escuchar otras cosas. Escuchábamos el correr del agua que pasaba pues estábamos sentados en el río, de hecho, ¿no? Entonces nos cubría hasta la cintura. Podíamos percibir la cavidad en la que estábamos y es impresionante porque aunque estábamos en la seguridad de que era un lugar controlado y una dinámica controlada, es imposible sentirte tan diminuto y sentirte tan indefenso, tan vulnerable. Yo creo que esa es la palabra correcta. Sentir esa vulnerabilidad de que no tienes un punto de referencia, que es un ambiente totalmente desconocido. La incertidumbre que te da de no saber lo que hay a tu alrededor y saberte en medio de la nada, aunque no estábamos en la nada, pero la sensación de nada es de verdad tremenda. Esa experiencia después me llevó a vivir, yo creo, uno de los encuentros con Dios más que han marcado mi vida. Yo creo que he tenido oportunidad de tener experiencias con Dios, pero yo creo que esa es una de las de las que puede ser un parteaguas en mi vida. Pudo cambiar el rumbo de mis convicciones y el rumbo de mi vida como definición de persona, de hombre, de esposo, de hijo de Dios y de muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, no es el punto. El punto es esa oscuridad que a final de cuentas, siendo esa ausencia de luz, nos lleva a un sentimiento de inseguridad, a un sentimiento de temor, a una necesidad de querer tener un punto de apoyo, un punto de referencia. Por eso esos 3 primeros temores, cuando los niños pequeños tienen la ausencia de los padres, tienen esa inseguridad y la oscuridad les remite también esa ausencia de punto de seguridad. La oscuridad es un lugar que muchas veces no necesariamente es un lugar físico. Muchas veces esa oscuridad es una oscuridad emocional. Muchas veces esa oscuridad es una sensación emotiva, nuestra vista se siente nublada y no sé, a pesar de que estamos en un ambiente natural o un ambiente conocido para nosotros, sentimos que nuestra alma y nuestro espíritu está atravesando por una oscuridad. Los tiempos mismos que estamos atravesando el día de hoy son tiempos de oscuridad, son tiempos donde se puede sentir en el aire la pesadumbre. Hoy tenía una llamada de trabajo con personas que están en Inglaterra y hablábamos antes de empezar, ya saben que la plática antes de empezar siempre es el clima, ¿no?
y no, ¿cómo están? Y demás. Y me llamó la atención que ella hizo un comentario muy específico. Aquí el clima sigue estando muy frío y hace que nuestro sentimiento de añoranza por la habitualidad sea todavía mayor. Como cuando a veces la oscuridad y ese entorno que nos rodea, que pudiera parecer normal, cuando hay oscuridad en nuestra alma, cuando hay una pesadumbre, cuando hay una esclavitud, cuando hay algo que nos oprime, hace que tendamos a ir a ese sentimiento de tinieblas, a esa ausencia de luz, a esa ausencia de seguridad, esa ausencia de visión hacia dónde vamos en el camino. Cuando uno va caminando en la noche y tienes una luz que te guía o tienes un camino iluminado en el horizonte y ves una luz tras la otra, te da la seguridad de saber que vas por la dirección correcta. Pero en medio de la oscuridad, cuando no hay luz, ni siquiera eso tienes para poder saber si vas por el camino correcto o si estás llegando al lugar que te diriges. Ahora imagínense vivir una oscuridad no solamente momentánea como yo la viví en ese momento, porque yo creo que estuvimos en esa caverna pues alrededor de unos 15 minutos más o menos, ¿no? Después ya prendimos las lámparas y todo y salimos, ¿no? Ahora imagínense estar en una oscuridad total durante un día. Hay veces que en la noche de repente se nos va la luz o algo así, dices, chin, te sacas de onda y demás, pero bueno, poco a poco vas viendo, ¿no? Y no es una oscuridad total. Ahora imagínense tener una oscuridad total durante un día o aún más fuerte. Imagínense la oscuridad total durante 3 días completos. 3 días completos en donde la oscuridad es lo único que rodea a una ciudad completa. La oscuridad total que cae y que la oscuridad conlleva también que hasta las personas se aflijan, los animales, el paisaje, todo se trastorne porque el sol ha dejado de brillar en el horizonte. Así fue como lo que vivió el pueblo de Egipto en la 9ª plaga. Y aquí me gustaría que leyéramos, por favor, Éxodo 10, 21 al 29. Denme un segundito. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Estamos en un momento clave de un proceso de crisis que estaba viviendo dos naciones. Una gran nación como Egipto, que era la nación dominante de esa época, de esa parte del mundo, y el pueblo hebreo, que después de tiempo de cautiverio, Dios había escuchado su clamor y llevó un libertador, ya hablaremos después de Moisés, pero llevó un libertador muy peculiar delante del pueblo para conducirlos al propósito que Dios tenía de darles libertad. Y esta 9ª plaga es muy peculiar porque durante 3 días hubo oscuridad. He visto documentales y algunos reportajes que tratan de justificar o explicar científicamente cómo se pudo haber dado esa oscuridad, ¿no? Algunos dicen, bueno, no fue una oscuridad total, seguramente fue un eclipse parcial de luna o un eclipse de sol o probablemente, de hecho alguna vez escuché una teoría que creo que es la más convincente para algunos, que es la erupción del volcán, creo que fue el Vesubio, que la ceniza fue tal que oscureció parcialmente esa parte del mundo, aunque no era una oscuridad. Puede ser. Yo no dudo que naturalmente haya sucedido algo sobrenatural para que Dios cumpliera su palabra. Porque antes de de que sucediera, Dios lo proclamó a este libertador que era un profeta. Le dijo, levántalo, levanta tu brazo, extiéndelo, porque entonces habrá oscuridad. Y entonces hubo oscuridad.
una plaga particular porque lo que vino a desatar sobre un rey egipcio con un corazón endurecido fue demostrarle que este Dios podía gobernar aún sobre los astros, que el Dios que el pueblo hebreo quería salir y adorar, y por eso Moisés le dice, está bien, me iré, pero no me voy con las manos vacías. Tú me vas a dar y me vas a suplir aquello que me pertenece y necesito para ir a hacer por lo cual Dios me está liberando, que es ir a darle honor, ir a darle ofrenda, ir a servirle. Y entonces es ahí es cuando el faraón se enoja, ¿no? Dice, está bien, váyanse ustedes toda la plebe. Oye, pero voy a llevar el dinero. No, espérame, las vaquitas no me las toques porque esa es parte de mi riqueza. Si se han de ir, por lo menos déjenme la caja chica. Pero como Moisés le dice que no, entonces ahí el faraón se endurece nuevamente su corazón. Y él entonces proclama su propio destino porque dice, no te volveré a ver, y efectivamente Moisés no se vuelve a ver con el faraón, ¿no? Entonces, imagínense esta situación después de una crisis tan fuerte, donde podemos ver que ahí mismo también la oscuridad conlleva una ausencia de claridad e inseguridad. Y la oscuridad en medio de la adversidad, sobre todo. La oscuridad en medio de una situación de crisis en donde había habido efectos sobrenaturales fuera del entendimiento del pueblo de esa época, ¿no? Eso nos permite regresar quizá a leer el pasaje que habla sobre la cuarta plaga, que también queremos poner en contexto. La cuarta plaga que viene mencionada en Éxodo 8:22 al 23. Aquí lo vamos a leer. Primero quiero que leamos la versión en Reina Valera. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Tremendo. El Señor le está anunciando cómo Dios va a apartar la tierra y habrá la plaga de las moscas. Pero en el versículo 23 el Señor le dice, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. En la versión Nueva Traducción Viviente lo menciona de otra forma en el 23. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa ocurrirá mañana. Haré una clara distinción. Es tremendo porque en medio de la crisis, y esta es la cuarta plaga, todavía no sucedía la oscuridad y todavía no sucedían el resto de las plagas que conocemos. Venía después la peste del ganado, las úlceras, la lluvia de fuego y granizas, langostas, todavía no sucedía eso. Pero desde la cuarta plaga, Dios le dice a Moisés, yo haré redención sobre mi pueblo. Y en la versión Nueva Traducción Viviente lo traduce como, yo haré una clara distinción en tu nación. Cuando nosotros entramos en una crisis, en un proceso de oscuridad, cuando estamos atravesando una oscuridad, esa es la promesa que Dios trae para nosotros. En medio de todas las pruebas y situaciones, Dios ha hecho una promesa para su pueblo y nosotros somos su pueblo. Él va a traer redención y hará una distinción. Redención literalmente significa liberar o recuperar o comprar nuevamente aquello que habíamos perdido. Aquello que tú habías perdido y que tienes acceso a volver a recuperar, ya sea por comprarlo o por de alguna forma, eso es redención. Por eso cuando nosotros hablamos de la redención que obtuvo Jesucristo por nosotros en la cruz, es porque Él nos volvió a comprar con un precio de sangre. Dios nos promete como su pueblo y como su nación que en medio de la oscuridad nosotros encontraremos redención por un lado, que es nos volverá a adquirir, nos volverá a comprar, pero también habrá una distinción. En medio de la oscuridad habrá luz en nuestra casa. En medio de la mortandad habrá vida en nuestra familia. En medio de la escasez habrá provisión en nuestra mesa. En medio de la ausencia, de la muerte, de la pesadumbre, de la depresión, habrá gozo y alegría en nuestra vida, porque somos su pueblo, porque nosotros hemos obtenido en medio de la oscuridad la promesa de parte de Dios, donde nos dice que Él nos redimirá y nos hará diferentes, nos separará de en medio de lo que los demás están sufriendo. Redención no es otra cosa lo que obtenemos nosotros a través de lo que Jesucristo obtuvo en la cruz. Redención es igual a la luz que Jesucristo mismo obtuvo y conquistó para cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos de luz, yo lo quise asimilar a una lámpara.
La luz que a lo mejor, bueno, al día de hoy prendemos y apagamos un switch y tenemos luz, ¿no? Pero en una lámpara, en los principios, para tener luz era necesario tener aceite, una lámpara y fuego. ¿Y qué simboliza todo esto? El aceite no es otra cosa más que la unción y la presencia del Espíritu. La lámpara somos nosotros, que somos esa vasija que tenemos que buscar ser un contenedor apto, limpio y listo para poder brillar. Y el fuego, la pasión, porque esa unción se enciende en nosotros. Podemos tener el recipiente y podemos tener el aceite, pero sin el fuego que genere esa chispa, sin el fuego que consuma el aceite, es totalmente innecesario. La lámpara no cumple su objetivo. La lámpara no alumbra y no puede distorsionar esa oscuridad, no puede romper las tinieblas. Jesús es esa luz que nosotros tenemos que convertirnos. Por eso, en medio de la oscuridad, habrá luz en nuestras habitaciones. Y porque yo les puedo decir que esa redención que Jesús obtuvo en la cruz para nosotros se convierte en luz, porque la palabra sí lo dice. La palabra a sí mismo lo dice. La palabra en Juan 8:12 dice: Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. en medio de esta oscuridad, en medio de esta situación, en medio de esta pesadumbre que nos ha alcanzado y que pareciera que no quiere terminar, en medio de esta situación que ha rebasado por mucho a las autoridades, ha rebasado a las instituciones, ha rebasado a los países completos, Jesús nos renueva esa promesa y ese pacto de decirles, habrá luz en sus habitaciones siempre y cuando ustedes crean que yo soy la luz del mundo. Y que nosotros no nos olvidemos que aunque seamos una lámpara y el aceite y la promesa del aceite esté en nuestra vida, nosotros ponemos el fuego, la pasión por buscarle. Por eso dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús está disponible, Jesús está listo, Jesús marca el camino, pero tenemos que seguirle, tenemos que dar un paso, tenemos que avanzar, tenemos que creer, tenemos que aferrarnos a las promesas que Dios nos dice en nuestra casa, decir, si yo estoy en medio de ti, entonces habrá luz. No tendrás luz de una vida, tendrás la luz de la vida eterna y seremos entonces, como dice también la palabra, su palabra será lumbrera a nuestros pies, alumbrará el camino y en medio de la oscuridad podremos ir por la dirección correcta y en medio de la oscuridad no habrá tinieblas que nos estorben, en medio de la oscuridad no habrá temor que pueda obstaculizar nuestro avanzar. Jesús es la luz del mundo y es esa luz a la cual nosotros tenemos que echar mano. La palabra en Isaías 61 tiene uno de los versículos que a mí de verdad me llenan y me inspiran, porque nosotros no podemos dar nada a aquello que no tenemos. No podemos darle a otras personas aquello que nosotros no tenemos. Es cierto, Dios nos dice, si tú me sigues, entonces yo seré tu luz. Pero lo más importante, ¿para qué queremos esa luz? Para que se cumpla la palabra de Isaías, para que nos levantemos y resplandezcamos, para que seamos esa luz en medio de la oscuridad para otros, para que nosotros podamos levantarnos y resplandecer porque nuestra luz ha llegado y porque entonces la gloria del Señor se manifestará sobre nosotros. En medio de la oscuridad, sí, buscamos nuestra protección, buscamos nuestra seguridad, buscamos proveernos de lo que nos hace falta, pero no solamente es para nosotros. Hay muchos allá afuera que están buscando la luz. Hay muchos allá afuera que no conocen el camino. Hay muchos allá afuera que están sufriendo una pérdida, que están sufriendo un descalabro, ya sea económico, financiero, o de salud, o de muerte. Y entonces Jesús nos dice, yo te he dado esta luz para que tú alumbres una habitación. Porque una lámpara no se pone por debajo de la mesa ni se oculta, sino al contrario, una lámpara cuando está en todo su esplendor y cuando brilla en toda su potencia, se pone en lo alto de la habitación para que alumbre a toda la habitación y todos aquellos que están en medio de ella se beneficien por la luz y el calor que esa lámpara emite. Así es, ese es nuestro llamado. Nos tenemos que levantar y resplandecer, pero tenemos que alimentarnos de esa luz que es Jesús, de ese aceite que quiere derramar sobre nuestra vida y poner esa chispa para que ese aceite prenda y entonces nosotros podemos emanar y podamos transmitir la gloria de Dios. No quiere decir que no tengamos problemas. No quiere decir que las situaciones no nos afecten. No quiere decir que somos de acero y a nosotros la crisis no nos hace nada. Claro que nos afecta. Claro que tenemos problemas, claro que tenemos situaciones y por supuesto que vamos a pasar aflicciones. La palabra dice que es necesario que las vivamos.
La palabra de Dios dice que es necesario que pasemos esas aflicciones. Sin embargo, nosotros, a diferencia de muchos que no conocen la palabra o que no conocen a Jesús como su Salvador, tenemos la promesa de Dios de que Él será luz y que estará con nosotros y que su gloria vendrá sobre nosotros. Si se dan cuenta, este versículo está en tiempo presente. No dice, y un día te levantarás, o como así, o no dice, como alguna vez te levantaste, dice, levántate y resplandece. Es imperativo, es una orden, es una instrucción. Lo que Jesús nos está diciendo es, ya no te quedes más en esa condición. No abraces las tinieblas. No te conformes con las tinieblas que rodean nuestro mundo. No te conformes con lo que la gente ve y la gente sufre. Levántate y resplandece porque tu luz ha llegado. Tu luz que es Jesucristo, tu luz que es el Salvador, tu luz que es aquel que pagó el precio por nosotros para que fuéramos redimidos, aquel que nos separa. Levántate y resplandece. Por eso nunca cesará la luz en nuestras habitaciones, siempre y cuando nosotros seamos esa vasija, seamos esa lámpara dispuesta a recibir ese aceite y podamos encenderlo. ¿Y cómo encendemos el aceite? Adorándole, buscándole, estudiando su palabra, propiciando su presencia, ayunando, por ejemplo, lo que estamos haciendo esta semana, buscando que nosotros podamos poner el fuego para que ese aceite del Espíritu que está en nosotros pueda brillar y pueda hacer una luz incandescente que alcance a otros. Hemos tenido acercamiento con varias personas en este tiempo y que se han enfrentado a situaciones de pérdidas por el COVID y podemos ver cómo uno, bueno, a veces uno quisiera hacer más. Uno a veces, hoy le escribí a un compañero de trabajo un pésame y le decía, yo sé que ahorita cualquier cosa que alguien te diga es insuficiente, nada puede reemplazar tu pérdida. Sin embargo, tenemos que ser luz, tenemos que llevar esa luz, tenemos que ser portadores de lo que Jesús ha puesto en nosotros y tenemos que alimentarnos de la fuente, tenemos que conectarnos a esa fuente de gracia, tenemos que conectarnos a esa fuente de misericordia. Hay tantas personas que en medio de su soberbia, en medio de su arrogancia, creen que aún con situaciones de problema, con situaciones de enfermedad, con situaciones de quebranto, pueden salir adelante. Tenemos que acercarnos con un corazón humilde y decirle, Jesús es el camino, Jesús es la salvación. Te tienes que conectar a la única fuente de provisión, de restauración, de vida, de la promesa de vida eterna, que es Jesucristo. No hay otro nombre en la tierra. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos encontrar una promesa de vida y vida en abundancia. Como activación, a mí me gustaría que oremos y quisiera que oráramos. Vamos a orar justamente de esa forma, pensando, quizá las circunstancias, quizá la situación, quizá el ambiente que rodea nuestra casa, nuestra colonia, nuestro país, el lugar donde vivimos, hemos permitido que permee y que esa oscuridad poco a poco, como la humedad, se vaya filtrando en nuestra casa. Quizá hemos abrazado el temor o la duda, la incertidumbre, o como esta lista de temores que hablábamos en el inicio de los niños pequeños, quizá esta falta de seguridad y certeza hemos permitido que se anide en nuestra casa y que la oscuridad y las tinieblas poco a poco se apropien de un rincón, una habitación o una parte de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra alma, de nuestro corazón. Yo creo que oremos creyendo que la luz de Jehová distorsiona y rompe toda tiniebla en nuestra vida. Y que no solamente eso, que la luz es suficiente para que nosotros llevemos a otros. Yo no sé, pero estoy seguro que tienes en mente a alguien a quien tú le puedes dar de esa luz. Yo estoy seguro que hay alguien cercano en tu vida al cual Dios te está diciendo y te está recordando en este momento y te está diciendo, tú puedes, a lo mejor con una simple palabra, a lo mejor con un simple gesto, con un mensaje, o solamente con el hecho de acercarte y romper una barrera de distancia, de enojo, de a lo mejor una distancia que ni siquiera sabes por qué existe, pero existe esa distancia, puede ser esa luz en este momento para esta persona. Nuestra responsabilidad no llega solamente en que haya luz en nuestras habitaciones. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios y como personas que sabemos que tenemos una opción para vida
es llevar esa luz a otros más. Padre, te damos gracias, Señor, porque somos tu pueblo, Señor, y porque tu promesa para nosotros es una promesa de redención, de libertad. Gracias por el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú te entregaste para pagar un precio alto, un precio que nadie podía pagar por nosotros, para obtener nuestra redención, para encontrar nuestra carta de libertad, Señor, para que las cadenas fueran rotas y fuéramos comprados nuevamente, Señor, regresar a casa, Señor, regresar a donde pertenecemos, Señor. Gracias por esta redención, Señor, porque tú nos apartaste, Señor, porque un día, Señor, aún desde el vientre de nuestra madre, la palabra dice que tú nos conociste y nos apartaste, Señor. Tú ya tenías dibujado el destino y el propósito para cada uno de nosotros, Señor. Y hoy sabemos, Señor, que desde entonces nos has apartado, Señor, y te damos gracias, Señor, porque hallamos favor y gracia de tu mirada, Señor. Hallamos gracia delante de ti, Señor, y hoy podemos estar en tu voluntad, Señor. Hoy podemos estar en tus caminos, Señor. Gracias porque somos de verdad bendecidos y favorecidos por poder considerarte en nuestra vida, Señor, porque nuestra vida está en tus manos, Señor. Gracias porque nos has apartado nuestra familia, has apartado nuestra descendencia, Señor. Has apartado nuestra vida misma, Señor. Porque aunque hemos estado expuestos quizá a amenazas de muerte, quizá hemos estado expuestos a amenazas de quebranto, Señor, tu mano detiene las flechas del enemigo a favor nuestro, Señor. Gracias, Padre, porque esa luz, Señor, que eres tú, Jesucristo, está en nuestra vida, Señor. Hoy oramos y disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra alma, Señor, disponemos aún nuestro cuerpo, Señor, para hacer lámparas, vasijas dignas, Señor, para emanar la luz, Señor, que es tu presencia y tu gloria, Señor. Hoy declaramos, Señor, que estamos listos, Señor, y al contrario te pedimos, Espíritu Santo, Señor, que tú nos inundes, Padre, Señor. Derrámate, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros, Padre, Señor, para que podamos, Señor, ser esas vasijas y esas lámparas que emanen luz incandescente, Señor. Esa luz que no solamente alumbre nuestra habitación, sino que alcance a otras familias, Señor. A las personas que tienen necesidad, Señor. A las personas que caminan en la oscuridad y tiniebla con la incertidumbre de la acechanza de la muerte, de la enfermedad, del quebranto, de la miseria, Señor. Las personas que caminan, Señor, en la desesperación de la pérdida, Señor, en la desesperación, Señor, de no saber qué hacer el día de mañana porque han perdido un padre, una madre, un esposo, una esposa, un hijo, Señor. Te pedimos, Padre, Señor, que nos ayudes, Señor, para que tu luz a través de nosotros les alcance, Señor. Para que tu promesa de salud, para que tu promesa de restauración, para que tu promesa de vida, Señor, les alcance a través de nosotros, Padre. Hoy venimos intercediendo, Señor, para que seamos lámparas y vasijas dignas, Señor. Para que seamos lámparas y vasijas dignas de portar, Señor, aquello que has puesto en nosotros, Padre. Te damos gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que así lo harás, Señor. Y en este tiempo particular de inicio de año, en este tiempo de ayuno que estamos estableciendo, Señor, que sea uno de nuestros objetivos, Señor, que tú viertas más de ti en nosotros, Señor, que seamos insaciables de tu presencia, no nos conformemos con lo que tenemos el día de hoy, Señor, que vayamos por más, Señor, para que tu aceite sobreabunde en nuestras manos, Señor, para que físicamente hay una manifestación, Señor, de la unción de tu Espíritu en nosotros, Padre, Señor, para que seamos honestos portadores de tu gloria y de tu presencia, Señor, y a cualquier lugar al que vayamos, cualquier persona con la que estemos, Señor, tu presencia, Señor, les impacte, Señor, tu presencia, Señor, y tu favor y tu gracia, Señor, les alcance, Señor. Hoy yo te pido, Señor, por toda situación específica que se ha desatado en esta semana, Señor, que tu aceite, Señor, nos alcance, Señor, para ir en contra de cualquier adversidad, Señor, ir en contra de cualquier amenaza, Señor, aún de cualquier sentencia de fracaso, de muerte, de enfermedad. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que la unción del aceite la rompe, la quebranta y la echa a un lado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo hoy te pido, Padre, que bendigas específicamente a cada persona que está fielmente aquí conectada cada semana, Señor, porque ellos, Señor, están en búsqueda de ti, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú respondas conforme, Señor, al hambre de cada uno de nosotros, Señor. Que tú respondas conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Te doy gracias porque tú eres fiel, Señor. Tu palabra dice
que si tocamos la puerta, tú nos abrirás, Señor, y que si pedimos, tú nos darás, Padre. Yo te doy gracias porque yo sé que recibiremos a manos llenas, Señor. Sí, Padre. A manos llenas recibiremos de la unción de tu Espíritu, de Sí, tu Señor. presencia, Sí, Señor, Señor. y seremos portadores 24 horas, Padre, de tu gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues muy bien, ese es nuestro tema del día de hoy. Ya nada más como cierre quisiera recomendarles en relación al tema y un poco también lo que detona todo este tema es estos dos discos en particular, que a mí, bueno, a mi esposa y a mí nos gustan mucho. Uno, el de la izquierda, bueno, uno que se llama Yo Soy Tu Luz. Los dos son de Marco Barrientos, pero este particularmente, Soy Tu Luz, está basado en versículos que hablan de Dios como luz para nuestra vida, pero créame que de verdad ministra este disco porque realmente nos lleva al entendimiento de cómo Dios quiere que seamos portadores de lo que Él es para nuestra vida. Y el otro que es Levántate y resplandece, que justamente hace referencia al versículo de Isaías, pues bueno, es un disco de aniversario, pero en el segundo disco, la primera canción se llama así, Levántate y resplandece. Y de verdad, si a mí una canción o una alabanza o un tema me puede prender las pilas y levantarme en momentos en fe, pero sobre todo me puede levantar también anímicamente, es esa canción. Porque como yo les decía hace un momento, no es una sugerencia, de verdad Dios nos está ordenando y nos está llamando a ir por lo que nos toca, levantarnos de nuestro lecho, sacudirnos el polvo, sacudir las sandalias, quitarnos las telarañas de encima e ir a cumplir nuestro llamado, que es resplandecer, que es brillar, que es transportar lo que Dios ha puesto en nosotros. Levántate y resplandece. Se lo recomiendo, si pueden buscarlo, está en Spotify. Y pues bueno, creo que es la clase del día de hoy.